En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia, porque estamos aquí en tu nombre, para que nos dé la sabiduría y la inteligencia, y así podamos, Señor, una vez más alimentar nuestra fe y nuestra esperanza, como también poder entender tu palabra y llevarla a los que también necesitan de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos lo permitas. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema es la jerarquía en la iglesia. Es el capítulo 4, para que vean que vamos en orden. Capítulo 4 de el libro Diálogo con los Protestantes. Entonces, adelante, comadre. Vas a exponer el tema. Erika, bienvenida, buenas noches. Erika, ya Qué llegó. bueno, ya te conectaste, Erika. Buenas noches. Sí, Buenas- gracias. Gusto en saludarlos. Sí, igualmente, Erika. Muy bien, adelante, Valentina. Bueno, en el caso del diálogo con los protestantes, no es contra, a mí me gusta mucho entender que no es tan fácil, pero leí lo de la jerarquía de la iglesia, en el cual la Matuli nos dice que por ello se instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión y la paciencia para que Cristo Jesús nos diera el conocimiento de que tenemos la pertenencia de tener el entendimiento eclesiástico. Dice aquí, con la misión y la paciencia, el pueblo de Dios, por ello Jesús le dio la autoridad, como quien dice, fue cuando inicia y forma su jerarquía. Y entonces mismo Jesús dijo, yo te capacito, yo te constituyo, tú eres rey, eres cabeza. Cristo Jesús instituyó, en efecto. No sé si hasta aquí podemos explicar un poquito o quiere que les siga dando lectura. Yo creo que sí, adelante, síguele. Okay. Dice, el hecho que todos somos hermanos no quiere decir que todos somos iguales. En la iglesia, claramente Cristo quiso que algunos tuvieran autoridad sobre otros, como guías de los demás, instrumento de unidad. Dice, en la iglesia pasa lo mismo que en una familia. Todos se consideran hermanos con la relación a Dios y el Padre común, pero entre los miembros de la misma familia, algunos son padres y otros son hijos. Así en la iglesia todos somos hermanos frente a Dios, pero entre nosotros mismos algunos representan a Cristo como cabeza y por eso gozan de una autoridad especial para el bien de todos los demás miembros de la iglesia. Esto está muy claro, que la Biblia, por lo tanto, esto está muy claro en la Biblia. Por lo tanto, no podemos seguir a Cristo rechazando lo que Él estableció. La fe exige la obediencia, la voluntad de Dios. Por esta razón, es un error que aceptar su iglesia como Él quiso y la estableció y no forjarte ante la idea de la iglesia, a la Biblia, como algo puramente espiritual, indefinible, para después sentirte con el derecho de fundar tu propia iglesia. Por ello Jesús buscó a sus discípulos, dice, y por ello en ellos instituyó su iglesia. Entonces instituyó a los apóstoles. Entonces la sagrada jerarquía eclesiales, que cuando Jesús subió al cerro, dice, en Marcos 3. Marcos 3, 13 al 15. De anunciar, donde dio el poder de anunciar. Dice así, Jesús subió al monte
y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Hasta ahí el 15. Sí. Entonces, aquí de ello nos habla cuando dice que ya instituyó su jerarquía y fue basado especialmente en las personas que él eligió, que fueron los apóstoles. Ujú. Y ya nos da otro capítulo donde también dice Mateo 28, 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Sí, por eso dice que aquí fue cuando establece la autoridad sobre los apóstoles y es ahí cuando Jesús aseguró que los iba a acompañar hasta el fin del mundo. Sí, para complementar también acordémonos que Jesús llama a 12 apóstoles, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Llama a 12 apóstoles en Marcos Sí, 3:13, la que leímos anterior. Y aquí en la nueva que nos dijiste de Mateo sí, 28, 18 al 20, él les da la autoridad precisamente, como dice aquí, para anunciar su evangelio, ¿sí? Este es un poder especial que les dio nada más a estos 12 primero. Y como la clase anterior yo les decía, estos 12 ya es una asamblea, asamblea de Jesucristo, asamblea de Dios, los 12. Nadie más, porque si no Jesús hubiera dicho, entonces vénganse todos y los hubieran ahí nombrado, pero no, ahorita son 12, es una asamblea. ¿Y qué significa asamblea? Asamblea, iglesia. Desde ahí ya empieza la iglesia. Jesucristo la formó primero con los 12 apóstoles. Por eso en Efesios nos dice que la iglesia está cimentada en los apóstoles y la piedra angular es Jesucristo. Claro que sí. Ahora, ya tenemos a Jesucristo como piedra angular, la piedra principal, la roca sobre la cual va a formar su iglesia, que es su cuerpo en él mismo. Entonces, ahora tenemos, después de Jesucristo, tenemos a los 12 apóstoles. Bien, ahora de los 12 apóstoles, tenemos un jefe de los 12 apóstoles. Y lo que leíamos al principio decía, para que la iglesia no sea nada más algo espiritual, que digan, no, es una iglesia espiritual que no se ve ni se puede tocar. Y entonces ese es un buen pretexto para cualquier hermano separado y decir, no, pues yo formo parte de la iglesia de Cristo porque pues no se ve ni se puede tocar nada más espiritualmente con que yo diga que sigo a Jesucristo ya. Y no hay ninguna forma de comprobar que en verdad sea la iglesia de Jesucristo. Entonces para ellos está fenomenal porque no hay nada visible, pero no es cierto. Por eso Jesús se preocupó por dejar su iglesia visible. ¿Cómo va a ser visible? Primero, porque es un cuerpo, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita más adelante. Es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y además, ¿quién está visible como mayordomo, como encargado? Y además, por si fuera poco, con las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dejó las llaves del reino de los cielos? A Pedro, ¿verdad? Es la cita que dices que ya vimos que es Mateo 16, 18 en Mateo adelante hasta el 16, 19, ¿no? Entonces imaginémonos quién tiene las llaves del reino de los cielos aparte de Jesucristo, porque es claro que no se le estamos quitando a Jesucristo. No, Jesucristo le da el poder a Pedro, tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a arrimarnos para que nos comparta esa entrada
la cual tiene el poder con las llaves, pues a Pedro. Por eso precisamente la Iglesia Católica sigue manteniendo como jefe, como mayordomo, como representante de Jesucristo a San Pedro. Y San Pedro ahorita lo representa el Papa. Y durante todos estos 2000 años ha habido 266 papas que lo han representado. Se han muerto y se ha vuelto a poner otro papa. ¿Por qué? Porque precisamente aquí está la clave. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Eso significa que no se va a acabar, muriéndose un papa, no se va a acabar ahí la iglesia, porque Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Primero con los apóstoles y luego con nosotros. ¿Y cómo se va a cumplir esto que Jesucristo quiere, estar con nosotros? Pues que se perpetúe la sucesión apostólica. De otra forma no se podría cumplir lo que nos ha dicho. Y como nosotros sabemos que debemos creerle a la Biblia, sí creemos esto que es palabra de Dios. Son palabras de Jesucristo y son palabras que Mateo nos dejó aquí, ¿no? Eso es en cuanto a lo que hasta ahorita llevamos leído, un breve resumen. Me llama la atención ahí en lo que leíste hace rato, comadre, y que mismo en el libro lo dice, en la iglesia Sí. pasa lo mismo que en una familia, todos se consideran hermanos con relación a Dios, al Padre común, pero los mismos miembros de la misma familia, algunos son padres y otros son hijos, también en la familia hay una jerarquía. ¿Sí? Así es. Está el papá, está la mamá, los hijos no podemos pasar por encima de los padres. O sea, hay una jerarquía, está el papá, está la mamá. Y entre hermanos también, el mayor, el que le sigue y el que le sigue, ¿no? En mi familia, luego decía, mi mamá dice, cuiden a su hermano, el más pequeño, o le decía a la mayor, la dejaba, cuando ellos no estaban, a la mayor de las hermanas la dejaba, las dejaba como encargados, ¿no? Y bueno, en nuestra iglesia así también. Tenemos un encargado, tenemos de mayor, o sea, la jerarquía, ¿no? El cual debemos obedecer a en este caso, a nuestra iglesia, a nuestros mayores, ¿no? Entonces, bueno, esto me llamó la atención. En la iglesia hay una jerarquía, en nuestra familia hay una jerarquía también, y el cual pues estamos sujetos pues a obedecer al mayor. ¿Sí? Claro, y a Matuli, ¿por qué hace esta comparación? Porque sabemos que la iglesia de Jesucristo, pues es la iglesia católica, y en nuestra casa tenemos la iglesia doméstica. Por eso está comparando que en una misma familia, el papá, la mamá y los hijos, desde el más chiquito hasta el más grandote, somos hermanos frente a Dios, pero no por eso deja de haber una jerarquía dentro de esta iglesia doméstica que es nuestra casa, nuestro hogar. El papá tiene una jerarquía, la mamá tiene una jerarquía, los hijos del más grande hasta el más chico hay una jerarquía. Entonces, igual hace una comparación con la iglesia de Jesucristo, igual así. Tenemos un papá, tenemos un mayordomo, un representante de Jesucristo que él lo dejó, al cual le llamamos Papa. ¿Sí? Por eso le llamamos Papa. Aparte de que tiene muchos más significados, pero ahorita respecto a la familia, eso representa. Y ¿por qué decimos esto y por qué no los hace ver el padre Amatuli? Porque bien fácilmente el protestante te dice, pero tú ¿por qué tienes sacerdotes? ¿Por qué tienes papa? ¿Por qué tienen obispos? Jesucristo no dejó nada de eso. Bueno, nosotros sabemos que sí lo dejó, pero antes de meternos a la Biblia, por sentido común, bueno, por eso precisamente si lo comparamos con la iglesia doméstica, aunque seamos hermanos, aunque seamos iguales frente a Dios, debemos de tener una jerarquía, el papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Esa es la estructura inmediata y ya después, bueno, todas las otras divisiones, ¿no? Entonces, por eso se hace esta comparación
y debemos de saberlo para que no nos vengan a contar, ahora sí que cuentos, ¿no? Y ya todo el soporte de dónde lo dejó, en qué capítulo y versículo aparecen los obispos. Hay capítulo y versículo donde aparecen los presbíteros. Hay capítulo y versículo donde aparecen los diáconos. Hay capítulo y versículo donde aparece el encargado de Jesucristo, el mayordomo, el representante que es el Papa. Hay citas bíblicas para todo eso, nada más que las vamos a ir viendo paso a paso, ahorita más Sí, adelante. este tema, ya lo vimos, ya lo vimos, pero bueno, no está nada mal volver a ver este tema. Por ejemplo, Diana y comadre Vale no le tocó ver desde el principio este tema, la jerarquía. Entonces, si yo, bueno, ya lo vio Erika y lo vimos nosotros y Diego también. Ahí está, Diego, sí, ahí está Diego. Ellos son los que saben, Rigo y Diego, ¿no? Entonces, este tema, digo, lo hemos visto, pero es importante aprendernos, por ejemplo, la cita bíblica. Por ejemplo, los protestantes dicen, a ver, compruébame que tu iglesia es la verdadera. Yo pregunto, Erika, Arely, ¿nos acordamos de esa cita bíblica? Pues está bien complicado aprendernos citas bíblicas, ¿verdad? Pero yo creo que así, citas así fundamentales sí hay que tomarle pues importancia, ¿no? Porque son preguntas que luego afuera nos las hacen o incluso en las redes sociales, ¿no? Que se vuelve una peleadera allí. Entonces, pues es importante, somos del grupo Apologética. ¿Y qué es lo que significa apologética? Lo que le hemos venido repitiendo, ¿no? La apologética, pues, es para nosotros mismos fortalecer nuestra fe en la iglesia, que no nos vengan a contar allá afuera y ya nos hagan ahí, tambalear, ¿no? Estar moviendo nuestras ideas y estar como que dudando de la iglesia. Entonces, no, es fortalecer nuestra fe y ayudar también al hermano, a la hermana, que también está dudando de su propia iglesia. Aquí me llama la atención también en donde ya leímos, donde dice que la fe exige la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón es un error decir yo creo en Cristo y basta. Entonces, si creemos en Cristo, debemos aceptar su iglesia como Él la quiso y la estableció. Como Él la quiso y la estableció. Nada de andar cambiando, ¿verdad? Las leyes naturales de como Cristo, como Dios lo fundó. Nada de andar cambiando. Ahorita como se escuchan tantas cosas en las redes sociales y que el Papa y que los sacerdotes el otro y que si lo van a aprobar o no lo van a aprobar, pues no pueden cambiar las leyes. Lo que ya está establecido, lo que Jesucristo estableció, ahí va a seguir. Y no porque el Papa quiera ser blando ni nada, ¿verdad? Pues ellos tienen el Espíritu Santo y lo que ellos digan, pues a eso uno se va a acatar, a la voluntad y a lo que nuestro representante diga. Si se equivoca, pues ya dará cuentas a Dios. Nosotros, obedientes y nada de estar hablando mal de la jerarquía. Vamos a seguir con otro poder que les dio Jesucristo a los apóstoles, para que ya después los apóstoles, en la sucesión apostólica, ahora sí, se los dieran a nuestros obispos. ¿Cuál es otro poder? Ya vimos un poder que es anunciar su evangelio, o sea, no cualquier persona puede ir a anunciar el evangelio, sino que se los dio a los apóstoles. Luego, Uno, anunciar el evangelio es el primer poder. exactamente. Ahora El vamos a ver segundo, otro poder que le dio a su iglesia. El segundo es celebrar el culto de la nueva alianza. ¿y qué es ese culto de la nueva alianza? La Eucaristía.
Sí, el primer poder, a ver, repítenoslo, Rigo. Anunciar su evangelio. Anunciar su evangelio es el primer poder que Jesucristo les dio a sus 12 apóstoles. 12 apóstoles. Primero a sus 12 apóstoles les dio estos poderes. Uno, anunciar su evangelio. Ya vimos dónde. Cuando dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Y y bautícenlos bautícenlos en en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles todo lo que les he encomendado. Ahí le está dando poder para que ellos vayan a anunciar el evangelio. Ahora vamos a ver otro poder que les dio. celebrar El culto de la nueva alianza. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 22, 19, 20. ¿Quién nos ayuda? Porfa. ahí está otro poder que les dio a sus 12 apóstoles primero, para que ellos lo transmitieran. Entonces, Lucas 22, 19, 20. entonces este se considera como el segundo poder, ¿verdad? El segundo Segundo poder. O otro poder, aunque no en Otro orden. poder, pues. Aunque no en orden, pero es otro poder que traemos aquí marcado, ¿no? ¿Cuál es? Lucas 22. Lucas 22, 19, 20. A ver, entonces sí hay que grabarnos estos. Sí, va poderes, en ¿no? orden, es como una receta de cocina. Vamos en orden y así es más fácil que nos los aprendamos. Dice así, miren. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está la orden sacerdotal. Ese es el poder para celebrar el culto de la nueva alianza. El culto de la antigua alianza, que era hacer un sacrificio de una oveja, sí, ¿sí? Un cordero, una paloma, un pichón, así como nos los explicó Diego en todo el trayecto de los 7 módulos que nos ha dado de las alianzas. Que por cierto, Dios. falta, ¿verdad, Diego? Sí, falta. Falta, pero ahorita. La siguiente. Y ahora, sí, ¿cómo es el culto de la nueva alianza? Aquello era de la antigua. Ahora, la nueva alianza, ¿cuál es el culto? Es nosotros ofrecer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los protestantes dicen, ¿y por qué no ofreces mejor tu sangre, la tuya? Porque Jesucristo nos dijo que Él iba a hacer su sacrificio y eso lo íbamos a ofrecer todo el tiempo hasta que Él venga. O sea, no es que nosotros queramos hacer no es que hagamos lo que queramos, es que así nos lo dejó Jesucristo en Hebreos 7 y en Hebreos 9 y en Hebreos 10. Pero aquí estamos recordando que celebrar el culto de la nueva alianza es un nuevo poder, es la Eucaristía, ¿sí? Orden sacerdotal. Aquí cuando dice, hagan esto en memoria mía, esa es una orden sacerdotal. Bien, si bien es el nuevo culto de la nueva alianza con el pan y el vino, también es una orden es una orden sacerdotal, pues, precisamente. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el oficio del sacerdote? ¿Cuál es el ministerio? Hacer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Eso es un sacerdote. Porque también los hermanos separados dicen, es que ya no hay sacerdotes, Jesús no dejó ningún sacerdote. Aquí está, miren. Ahí va de nuevo, lo voy a volver a repetir. Hagan esto en memoria mía. Ahí está instituyendo un sacerdocio, es una orden sacerdotal. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué hagan? ¿Qué van a hacer? Dice, después tomó pan. Vamos a tomar pan. Y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. El cuerpo, el pan es su cuerpo. Bien, es entregado por ustedes, es decir, su cuerpo de Jesucristo es entregado para la salvación de ustedes, de nosotros.
Y luego hizo lo mismo con la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Entonces ya va el cuerpo y la sangre de Jesucristo para salvación de nosotros, en rescate de nosotros. ¿Bien? Bien. Hagan esto de memoria mía. Ese es otro poder. Ya vamos, 2 poderes que le dio. El tercero, anótenle. El tercer poder es guiar al pueblo de Dios. Nos tienen que guiar, porque si no, pasaríamos a ser ovejas sin pastor. Y no es cierto, Jesús dejó también un encargado, que es el mismo Pedro, encargado de su rebaño. ¿Para qué? Para que nos guíe. Luego de Pedro, bueno, los apóstoles, ¿sí? Entonces vamos a ver una cita bíblica de esto que estamos De diciendo. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Es decir, a Jesucristo no le gusta que andemos sueltos como ovejas sin pastor. Por eso se preocupó por dejarnos encargados. Y esos Pues encargados sí, es lo que dicen los protestantes. A ver, dime en la Biblia dónde dice jerarquía. Claro que no dice jerarquía, pero o llámale como tú quieras, hermano separado. Pero este es un orden que llevamos, unos encargados y cada uno en su lugar, ¿sí? Cada uno, porque todos somos parte del cuerpo, cada uno hace su función. Eso se llama jerarquía, aunque no aparezca en la Biblia, pero se llama jerarquía eso. Ahora, ¿cuál es? es Mateo 18, 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Hay garantía de que en el cielo se va a respetar lo que se ate, y lo que se desate también se va a respetar en el cielo. ¿Por qué? Porque los apóstoles son enviados. Ahora, si esto se lo dijo a los apóstoles y a Pedro en particular también le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? A Pedro particular se le dio ese poder de atar y desatar. Y a los otros apóstoles, claro que también se les dio ese poder de atar y desatar. ¿Sí? Entonces, Que esto ahí ¿cómo se dice? Se constituye el sacramento de la reconciliación, ¿no? De perdonar los pecados. El poder que tienen los sacerdotes de perdonar los pecados. Claro, son instrumentos de Jesucristo, ¿verdad? así es. Y aquí estamos viendo guiar al pueblo de Dios. Eso también es atar y desatar. Sí, Guiarlo. con el conocimiento de Dios también nos desatan de las manos o de las cadenas del pecado. Nosotros podemos avanzar, desatarnos de las cadenas del pecado para buscar o para encontrar la salvación que Dios ya nos dio. Bien. Ahora aquí, si quieres, sigue la idea. Dice, ¿en qué consiste este poder? Ahí está la clave. Otra vez, ¿en qué consiste este poder? En declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Admitir a la comunidad cristiana, comunión o separar de ella, excomunión. Abarca también el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Ahí está la respuesta a lo que estamos diciendo, pero aquí está bien explicadito. A ver si quieres, vuélvelo a repetir. ¿Mateo? Ok. Sí, la respuesta. A ver, ¿en qué consiste este poder de guiar al pueblo de Dios? Ajá. En declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Admitir a la comunidad cristiana, o sea, la comunión, o separar de ella, que es la excomunión. Abarca también el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Así es. Aquí, ¿sabes qué me recordó? Esta me recordó de por allá en un pueblecito
En un pueblecito el sacerdote, pues ¿cómo se le puede decir? Excomulgó a una persona, a una servidora de ahí del pueblo, de ahí de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque había ahí casos medios raros, ¿no? O raros. ¿Qué es lo que dijo el sacerdote? No puedes comulgar y no te puedes acercar a la iglesia sin antes haber resuelto tu problema con la comunidad. Estoy hablando el problema de ahí, de la comunidad, de la iglesia, dentro de la iglesia, era un servidor. Entonces nos cayó pues de sopetón, ¿no? De sorpresa. Cómo este padrecito llega y prácticamente pues lo excomulga. Y bueno, este caso me hizo recordar, ¿no? Que ellos tienen permitido admitir a la comunidad cristiana la comunión o la excomunión. Y muchas veces, pues hay gente, bueno, hubo gente que sí se expresó, ay, el padre está mal, o por qué lo excomulgó, y otros en defensa y otros a favor, ¿no? Eso siempre lo estamos viendo que siempre pasa dentro de la iglesia. Entonces, bueno, pues si el padre de ahí de esa comunidad lo analizó y viendo nosotros ahí por fuera, el por qué lo hizo, pues tiene el poder, ni modo. Tiene que renovarse nuevamente esta persona, ¿no? Corregir algún caso para que nuevamente vuelva a ser admitido a servir y acomodar un poquito pues más la vida, ¿no? Entonces, pues sí tienen este poder. Ni modo, pues hay que respetar también, porque a ellos se les dio ese poder. Ya Así es. nada más eso quería compartir. Así es. ¿Y qué es una excomunión? Es una pena medicinal, es decir, precisamente lo que decías, para que se corrijan y luego ya si se corrige uno, porque a todos nos puede pasar, acordémonos que todos debemos de poner el ojo primero en nosotros y ya después en los demás. A todos nos puede pasar que nos corrijan, eso la excomunión, estaba viendo yo también que es una pena medicinal, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que te Para corrijas, enderezar. para enderezarte, y ahora sí vas con el padre y ¿sabe qué, padre? Ya me reconcilié, que esto y que el otro, pues ahora haz tu profesión de fe otra vez, o lo que se tenga que hacer, pues, ¿no? Es como el renegado de la fe también, los hermanos separados. Si ellos descubren la verdad y vuelven, tienen que hacer su profesión de fe, tienen que ir con el ¿Cuál sacerdote. es nuestra profesión de fe? Nuevamente los hace decir el credo. Sí. Esa es la profesión de fe, nuevamente el credo, el creer en la iglesia que es una, no 70,000, ni 7,000, ni 10,000, no sé cuántas sectas hay, ¿no? Un puño. Entonces, creer que la iglesia es una, es santa por Jesucristo, es una, santa y apostólica. Está cimentada en los 12 apóstoles, son los Católica. pilares, Universal. ¿no? Y es católica. Entonces Universal. nuevamente los hace hacer esa profesión de fe, ¿no? Así es, Juan 20, 21. Es Juan 20, 22, 23, ¿no? Sí, Sí, así es. 21, 22. Ajá. Esta que vamos a leer entra dentro del apartado de guiar al pueblo hacia Dios. el mismo poder del que estamos leyendo, ¿no? Así es. Ajá. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ajá, Esa la sabemos, ¿verdad? Todos la conocemos. sí, ¿Y a quién le sí. está hablando? ¿A quién le está hablando que vayan y perdonen los pecados? A los discípulos, ¿no? Ajá, Exactamente, ¿sí? a los discípulos. A él Fíjate, les dio el ese- poder, a ellos les dio el poder para perdonar los pecados. Ajá. y los que A ellos per- les está hablando lo- aquí. y a quienes les perdonen los pecados, en el cielo les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, se le van a Les, ser retenidos. Es ajá, otro poder que entra en el apartado de guiar al pueblo de Dios. sí. Les envió el Espíritu Santo, sopló, dice, sobre ellos. Y eso nunca lo van a querer leer los hermanos separados, a menos que tú se los leas y aún así te van a buscar rebatir, o sea, te la van a empezar a cambiar. Ahí te van a decir, ah, bueno, pero entonces eso no los dio a todo mundo. No es cierto, porque aquí en el 19, lo que leyó Sofi, precisamente dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos en la tarde, ¿sí? A puertas cerradas. ¿Quiénes eran los discípulos? Pues eran los 11, ya había 12 nada más, porque ya resucitó Jesucristo. Y fue cuando se les apareció y los confirmó y les dijo, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Vayan y perdonen los pecados, ¿sí? A sus discípulos, no a cualquiera que Ni a estuviera por todos, ahí, no, ni a todos. sí, a los discípulos. Y es que se entiende, porque ¿a cuántos llamó? A 12. A 12. O sea, sí, sí va la lógica, ¿no? Llamó a 12 y a eso les dio el poder. Ujú. Ahora lo estamos repasando para que, pues, atentos, porque Sí, ya nosotros debemos de ir previendo todo eso. Por eso siempre estar viendo qué es lo que te van a contestar los hermanos separados. sí, como ponernos listos. Bueno, por ejemplo, Diego y tú pueden dialogar y se ha visto pues que sí, dialogan con los hermanos separados, pero yo no sé, comadre Valentina, Diana, Erika, Sofi, yo, pues si podemos dialogar con un protestante, pues, va a ser como aquel que le dijo que les dijo aquí a donde iba Rigo con los de apologética, con los apóstoles, que llegó un hermano y le dijo, no, yo ya, dice, yo fui a dialogar, pero ¿saben qué? Me dieron, dice, como dijo, Una rastriza, me dieron una rastriza, pero de aquella, ¿no? porque ellos iban a dialogar, ellos hacían misión, hacían misión, entonces aquel hermano pues se sentía muy seguro, ya nada más porque estaba en el grupo, porque escuchaba a otros sacerdotes, apologetas, y él se sentía muy capaz de dialogar, pero estos hermanos separados, pues es que son bien, te dan las citas y te envuelven, y si uno no está también bien atento, y si uno no sabe citas, pues fácilmente, pues ahora sí que puede pasar como el compañero de Rigo, ¿no? Que le dieron lo que él ya dijo. Pues sí, Entonces, estar muy, le dieron una porreada, pues. sí, eso dijo. Entonces pensó, porque él dice que pues como ya veía los debates del padre Toro y dice, no, pues yo voy Y yo ya sé, y ¿no? yo dialogo con ellos. El problema es que a la mera hora, como ellos están entrenados para hacerte las preguntas capciosas, ya a la mera hora, pues no sabe uno qué contestar, ¿no? Pues es que a todos nos va a pasar, no porque ya sepamos algunas citas, ya vamos a... Pero hay unos que sí se Pero defienden hay que ir más. Por ejemplo, aprendiendo, Diego y tú ya se sí, defienden más. hay que ir aprendiendo todos. Y Ahora, bueno, y para esto pues es para que vaya uno practicando, vaya uno aprendiendo. ahora, Entonces, puede haber alguien que diga, no, pero si yo no dialogo con los hermanos separados, bueno, está bien. Entonces hay que tomarlo para uno mismo, para aumentar nuestra fe, aumentar nuestra esperanza y aumentar nuestro amor al prójimo. Y el día que nos llegue, que tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, no podemos omitir esa ayuda que podemos dar, que a alguien, por ejemplo, yo empecé a meterme más de lleno a aprender sobre la Biblia porque mis hijos
pequeñitos ya me hacían preguntas, ¿sí? Ese es uno De las razones. de las principales razones. Ya de chiquitos, ya en la escuela, hay niños protestantes que sí los educan muy bien para atacar a los católicos. Entonces, en base a esas preguntas, yo empecé a querer sacar de dónde venía todo el sustento bíblico de la iglesia, y poco a poco así me fui metiendo también. Aunque yo nunca dialogaba, yo nunca he recibido a los hermanos separados. Entonces, si no platicamos de todos modos con ellos, hay para nosotros y para dar respuesta inmediata a nuestros hijos, nietos o sobrinos. Y lo que pasa, Rigo, Hay que saber y eso. lo que pasa que tenemos familia, o sea, todos, o sea, la comadre Vale, yo no sé, Diana, no sé, Erika, Sofi, Diego, o sea, conocemos y en la misma familia hay hermanos separados y que ellos sí te están siempre invitando a que vayas a su templo, ¿sí? Ellos Sí, son son bien insistentes, son muy insistentes. Ujú. están invitando, y tú llegas a la reunión y te quieren evangelizar, o sea, hermana, estás mal, vas mal, esa no es la verdadera. Y uno como católico, porque uno no se interesa muchas veces en leer la Biblia, en aprender, pues uno ya no sabe ni cómo contestarles, ¿no? O cómo defenderse, cómo contestar a sus preguntas. Y pues te dan ahí una revolcadita. Pues esa es la clave, fíjate, leer la Biblia para que nosotros también aprendamos, aunque pues no seamos como ellos, que se aprenden versículos y capítulos, pero por lo menos pues leerla, ¿verdad? Para tener el conocimiento. Bueno, pues lo digo yo por experiencia, porque así me pasa, o sea, yo sí la leo y todo, pero pues soy muy mala para aprenderme los versículos y los capítulos, pero sí me tocan el tema y pues ya me acuerdo, sí es esto y esto el otro, pero sí, es muy importante, principalmente pienso que eso es la base, leer la Biblia. Sí, porque Porque dicen que la Biblia es para leerla, no para que nos agarremos a bibliazos. Sí. Sí es. sí, Y cuando, por ejemplo, tú vas aprendiendo ya más citas bíblicas, curiosamente hay menos rigidez o rispidez con los hermanos separados, porque como tú ya puedes entablar un diálogo, por ejemplo, me sorprende Diego que platica muy tranquilamente, tranquilamente ¿no? Muy con en ellos, paz, pero, como acertado. pero ese es el fruto de que, por ejemplo, él se ha puesto a estudiar la Biblia, se ha Sí, puesto a sí, estudiar sí. citas bíblicas y se las sabe y las menciona así bien fluido. Entonces, Ujú. una de las primeras metas que yo les diría a ustedes y a mí, para mí también es eso, o sea, aprender varias citas bíblicas, el contenido, el contexto de la Biblia y de los temas para que con fluidez podamos platicar con los hermanos separados. No vamos a dar bibliazos, no, vamos a platicar tranquilamente. Dialogar. Exacto, A un ver, aquí diálogo. dice que diálogo. Sí, Exactamente. Diálogo. Ujú. diálogo. ¿Ya? Ahora, no, yo quiero evitarme hablar con los hermanos separados. Está bien, entonces hay que tomarlo para uno mismo, para crecer en la fe. Y los que tengan hijos, para formar a los hijos, ¿no? Los que tengan Para nietos, enseñarle a los a nietos. los nietos. Los que tengan sobrinos, también, ¿no? Entonces dice Ujú. así, sigue diciendo aquí, puesto que se refieren al bien de la iglesia de todos los tiempos y no solamente al bien de la iglesia primitiva, es lógico que se hayan transmitido a los colaboradores y sucesores de los apóstoles, como vemos en el caso de la excomunión y sucesiva reintegración a la comunidad cristiana que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios 2. Hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos. Uno conviene con la mujer de su padre. Y mientras tanto, ustedes se sienten orgullosos en vez de estar de duelo
para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. Yo, por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya tengo sentenciada como si estuviera presente al que comete tal delito. Reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes con mi espíritu, con el Padre de nuestro Señor Jesús. Dice, entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, de modo que el espíritu se salve el día del Señor Jesús. El orgullo de ustedes no es razón. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, por favor. Entonces, claramente se ve ahí, Sí. hay un tema ahí, una situación de inmoralidad sexual. Ahora sí que Inmoralidad sexual. el hijo se estaba metiendo con la madrastra. Siempre ha habido escándalos en la iglesia y eran de la iglesia, y Pablo era uno de sus maestros de estos corintios. Y dice, entre los cristianos hay más inmoralidad sexual que entre los paganos. Los está regañando, ¿no? Sí. Sí, desde el principio hay escándalos en la iglesia, y la iglesia tiene el derecho y tiene el deber de expulsarlos, como está diciendo Pablo, ¿sí? Excomulgarlos. Pero fíjate, los excomulgan y todavía pues, se van hablando más mal en la iglesia, ¿no? Y todavía se enojan, dice uno, ¿no? Y todavía se enojan y hablan más barbaridades. Entonces ahí hay una situación. Luego también hay otra situación similar a esa aquí donde dice Segunda de Corintios 2:1. Por eso debe haber jerarquía, por eso debe haber un orden, alguien que ponga orden. Dice, decidí por mi cuenta no volver a visitarlos para no afligirlos, porque si yo los aflijo, ¿cómo puedo esperar que me dé alegría aquel a quien yo he afligido? Por eso les escribí como lo hice, para que al llegar no me afligieran los que tenían que alegrarme. Convencido como estaba de que mi alegría era también la de ustedes, les escribí con gran angustia y ansiedad, derramando lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conocieran el gran amor que les tengo. Dice, si alguno me ha causado pena, no ha sido solamente a mí, sino en parte por no exagerar. A todos ustedes, y a ese es suficiente el castigo que le ha impuesto la mayoría. Ahora, en cambio, hay que perdonarlo y animarlo. No sea que la pena excesiva acabe con él. Por eso les ruego reafirmen su amor para con él. Al escribirles, quería ponerlos a prueba a ver si eran capaces de obedecer en todo a quien ustedes perdonen. Yo también le perdono, porque mi perdón, si algo tuvo que perdonar, ha sido en atención a ustedes y en presencia de Cristo, para no dar ventajas a Satanás, ya que conocemos bien sus intenciones. Allí. Cuando llegue a ahí, Sí. llegue sus intenciones. Ay, pues qué bonito, ¿verdad? Aquí como nos está hablando del perdón. Así es. Pues en lugar de juzgar y criticar a la persona, pues debemos nosotros de acercarnos a ella, a hablarle, a acogerla con amor, con compasión, y pues hacer que se arrepienta, ¿verdad? De lo mal que está hecho, que él hace. Nosotros pues no somos nadie para criticar ni para juzgar. Imagínate si el Señor hizo todo, perdonó todo, ¿a él cómo lo trataron? Si él, que siendo Dios, fue humillado, maltratado, escupido, crucificado, y pues nosotros qué nos podemos esperar, ¿verdad? Y pues estamos en el mundo, y en el mundo pues hay de todo, hay de todo.
Así es. Y está Sí, es pidiendo San Pablo, ¿no? compasión. Caridad, Sí, compasión, de animarnos. caridad. Ujú. Muy bien. Entonces, Sí. aquí vamos a ver, por ejemplo, en Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Aquí vamos a ver cómo Jesucristo le va a dar una misión a Simón, el pescador, uno de sus discípulos. Entonces, para darle esa misión, precisamente le dice que le va a llamar piedra o roca. Ujú. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, y ahí comienza la misión que le da a Simón. Ujú. Vamos a ver Dice, cómo comienza a darle la misión. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié del nombramiento a Pedro, porque si no, como decíamos la otra vez, si nada más que decimos que la iglesia nació en el Pentecostés, pero los hermanos separados, bien facilito, quitan todo lo anterior, que es esto que vamos a ver. Fíjense, eliminan todo lo anterior y ya se quedan con el Pentecostés. Y así no es, no, no, vamos a ver todo lo que pasó antes del Pentecostés. Y esta es una de las primeras cosas que pasó para que ya Jesucristo fuera, hubiera instituido su iglesia. Juan 1:42. Dice, ajá. y Juan 1:42 nada más, ¿verdad? Sí, nada más es una. Ahí. Y lo llevó a Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ujú. Así es, piedra. Entonces se llamaba Simón y Jesús le cambia el nombre para darle una misión, así como a Abraham le puso Abraham, o a, por ejemplo, a Jacob le pusieron Israel, ¿no? Ujú. En el Sí, Antiguo Testamento porque a Jacob le pusieron Israel, ¿por qué? Porque va a ser una misión. Siempre hay Igual, un cambio, ¿no? Hay ¿cómo se cambio de llama? nombre Nombres. porque representa la misión que le va a dar, ese Cefas. Y entonces ese ya nos lleva a Mateo 16:18, que por ningún motivo a nosotros se nos debe de olvidar. Yo creo que ese todo no lo sabemos. Sin embargo, Mateo 16:18. esa simple cita tiene muchísimo contenido apologético, Para empezar. ¿sí? Muchísimo contenido apologético. Entonces, eso de Cefas nos lleva a Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. sí, así dice. Así, a Pues ver. yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no lo vencerá. Ujú. A ver, Así dice. fíjense lo que viene ahorita. Atención. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está. Entonces, ajá. Fíjense. Entonces Ajá. les ordenó que no dijeran a nadie lo que él era, que él era el Mesías. Ujú. Hasta ahí. Sí. Te doy las llaves del Ujú. reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Es una de las citas que a mí, En el- al inicio que quería yo empezar a leer la Biblia ya en orden y de forma responsable, es una de las que me impactó. ¿Cómo es posible que haya unas llaves del reino de los cielos? ¿Y cómo es posible que a un ser humano se las haya dado Jesucristo? Se las confío. O sea, Ujú. es incomprensible para alguien que, bueno, pues no tiene mucha formación. Sin embargo, ya nosotros sabemos todo lo que representa esas llaves, ¿no? Llaves del reino de los cielos, imagínense. Entonces, Abrir y cerrar, ¿no? con ese ser humano presente aquí en la tierra que tiene esas llaves, nosotros queremos estar.
Porque ahí lo vemos, está palpable, y precisamente por eso Jesucristo se encargó de que quedara alguien visible, y por eso la iglesia no es nada más espiritual. Sí es espiritual, sí, pero no nada más es espiritual, sino la iglesia es visible, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Quiere decir Sí. visible que es tangible, que hay un encargado ser humano a quien nosotros podemos ver y tocar y palpar. No es algo nada más espiritual. Espiritual, por eso ya tenemos al Espíritu Santo en representación de Jesucristo, ¿sí? Pero Pedro es el mayordomo de Jesucristo aquí en la tierra. Al Espíritu Santo no lo podemos ver, sí lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Y es representante de la divinidad. Por eso nos dejó De el la Paráclito, Santísima que El no nos Paráclito. también con esta trampa que dicen, no, Pedro no es representante de Cristo. El representante por eso dejó al Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dicen. Entonces te quieren quitar a Pedro, te quieren quitar al que tiene las llaves del reino de los cielos. No es cierto. Sí, nosotros reconocemos, pues por algo decimos que el Espíritu Santo es Dios, porque representa a Jesucristo, sí, pero el mayordomo terrenal es Pedro. Pedro. Ujú. Papa. ¿Qué otra iglesia respeta al Papa, a Pedro? Ninguna otra iglesia la Ninguna. puede respetar, ni la ortodoxa, pues. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué representa Pedro? Nos vamos a adelantar porque ya se va a acabar el tiempo, pero ya la última. Al representante del rey, ¿quién es el rey? Jesucristo. A ese Jesús. representante, el rey le dijo a su pueblo, tienes que llamarle papá, padre, al que yo deje en mi representación, tú le vas a llamar papá. Y eso están en Isaías 22:20. Ya es la última que vamos a Para leer. aquellos hermanitos separados que dicen, ¿por qué le llaman padre? A nadie hay que llamarle padre más que a Dios. Sí, pero Dios te está diciendo, Dios que es Jesucristo te está diciendo, a este sí llámele papá porque es mi representante. Te lo voy a dejar para que te guíe, para que te Padre. anuncie el evangelio. Te lo voy a dejar para que celebre el culto de la nueva alianza. Te lo voy a dejar para guiar a su pueblo de Dios. Y tú le llamarás Padre. Padre. Papa. Y eso significa papa. ¿Qué significa papa? Padre. Es un padre para nosotros. ¿Por qué? Es el encargado de Aunque no guiarnos. queramos, Jesucristo nos los dejó. Isaías 22:20. Y también ahí se muestra cómo hacía el rey en el Israel antiguo, cómo le entregaba las llaves del reino de su pueblo, ¿sí? Por eso hace mucho sentido a los judíos cuando Mateo les dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, Pedro, lo que ates en la tierra. Entonces vamos a ver ya el último, Isaías 22:20. Por eso llamamos papa al obispo que es el jefe en el Vaticano, ¿sí? Ahí viene, a ver, vamos a ver. Aparte de que también a mí me enseñaron de que papa significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Siglas, la P, la A, la Siglas, P, la A. las siglas, eso Padre, también. apóstol, Pedro, apóstol, la otra Pedro, P, Pedro, apóstol, príncipe príncipe de los de los apóstoles. apóstoles. Pero quieres Pedro, una apóstol, respuesta bíblica, príncipe. porque acuérdense que los protestantes solamente la Biblia. Bueno, vamos con Biblia. Bueno, pero sí hay que saber también esas Sí, siglas. Isaías Papa. 20:22. Ujú. 22:20, perdón. ¿Ya lo tienen? Adelante. Dice, ya aquel día llamaré a mi siervo Eliacín, Está hijo de hablando el rey. Gelcías. Está hablando el rey. Sigue. Sí, hijo de Gelcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. ¿Hasta ahí? Sigue.
Le pondré en el hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Fíjense, cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Significa, es lo similar, lo paralelo a cuando le dicen a Pedro, lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Atado en el cielo. Dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El pueblo de Dios, ¿sí? Le daré la llave. Pondré en sus manos la llave. Y ahí donde la traducción de la Biblia que tiene Sofi dice, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén, precisamente al que dejaba de encargado el rey, a ese le debían de llamar padre. Era un guía para todos los del pueblo. Por eso en la mayoría de traducciones, ahí donde el de Sofi dice, y será un gobernante para los habitantes de Jerusalén, en las otras traducciones dice, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. O sea, en algunas viene ya traducido así. Aquí Será un dice la padre Biblia de Jerusalén, ¿verdad? y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces de ahí se retoma precisamente para llamarle padre. Aunque Jesucristo dijo en una cita bíblica, a nadie llamen padre, pero se refería precisamente a que antes los padres tomaban a sus hijos como esclavos, ¿sí? Entonces, a nadie llames padre para que no te trate como esclavo, porque de ahora en adelante ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ya no hay esclavo ni libre, ¿sí? Jesucristo nos vino a dar la libertad precisamente comenzando con el sacramento de iniciación, el bautismo. Desde ahora ya somos todos iguales, entonces ya no hay esclavo ni libre y todos somos hijos de Dios. No, pues sí, está muy bueno y muy entendible. La verdad, esa cita no la había visto, pero está muy bien explicado, ¿eh? Porque sí viene lo del Papa aquí, entonces sí viene. Oh, claro Sí, que viene en sí, Isaías. claro que sí. Ajá. Y es Sí. esa forma de gobierno. El rey, cuando se ausentó, incluso acuérdense que el rey de Egipto, cuando dejó encargado a José el soñador, no sé si hayan leído ya esa historia, el rey de Egipto dejó encargado a José el soñador, el hebreo, el de nuestra tribu, el de la tribu de Israel, lo dejó de encargado y a él le tenían que decir padre. Ajá. Cuanti más aquí en el pueblo de Israel, aquí en Jerusalén, también el rey le dejaba las llaves a un encargado y le tenían que decir padre, guía, maestro, ¿sí? Ese encargado es nuestro Pedro y nosotros, la Iglesia Católica, pues, por obvias razones, ha respetado toda ese nombramiento. Sucesión. Ese nombramiento y luego la sucesión apostólica, ¿no? La jerarquía. Sí. Diana. Madre Valentina. Y yo les quiero comentar, bueno, lo que decían hace rato es muy cierto. Creo que he comentado en ocasiones que yo no tengo tanto contacto con hermanos separados. Mi hermana mayor sí se hizo protestante, pero no tengo mucha, digamos, no convivo con ella, entonces no tengo como ese tema, ¿no? De que me quiera convencer que no, o sea, yo estoy mal y que ella es la que está bien. Y en realidad no tengo tanto contacto con personas con protestantes, pero también las ocasiones de los mismos católicos, obviamente católicos no practicantes, critican mucho la iglesia, critican mucho justamente esta cuestión de la sucesión, ¿no? Es el Papa, que por qué el Papa, quién dijo que el Papa y quién dijo que los obispos y por qué tenemos obispos y por qué tenemos que tener o seguir a hombres si a quien tenemos, y eso es cierto, ¿no? Pero lo critican, que tenemos que seguir a Jesús, pero lo critican de una forma y critican la institución como tal, ¿no? Entonces están en desacuerdo y que el dinero que tiene el Vaticano y que los pederastas y que todo ese tipo de situaciones
los mismos católicos, insisto, no practicantes, critican a su misma religión, y es cuando yo a veces hasta les cuestiono, bueno, ¿qué hace el católico? Bueno, es que, digo, pues ser protestante, ¿no? O sea, si estás tan en desacuerdo con la Iglesia Católica, no, pues es que yo quiero seguir la Iglesia que fundó Cristo y es Cristo, bueno, sí, pero es como, pues, no sé, o sea, quién sabe qué estás siguiendo, ¿no? Porque al final, pues ni practicas, ¿no? O sea, no oras, no vas a misa, etcétera, la criticas mucho. Eso por un lado, y por otro también lo que decían de leer la Biblia, sí es cierto, y creo que también es importante estudiar con personas que sepan, que nos van a explicar, por ejemplo, como ahorita lo que nos acaba de explicar, sobre qué significa o cuál es como el significado de Pedro en la iglesia, ¿no? Y porque podemos leerla, pero a lo mejor no entender lo que están diciendo o entenderla a nuestra manera, que es justamente también una cosa que hacen los protestantes, ¿no? O sea, darle su interpretación. Y entonces sí, también es importante estudiar, que nos le explique, alguien que sepa, alguien que la ha estudiado, que nos lo explique. Incluso ahí mismo en el grupo del catecismo de los papás, una mamá me decía, es que yo cuando la leo no entiendo nada. Entonces, pues sí, hay que leerla, y también sería bueno que todos tuviéramos como esa inquietud de poder estudiarla con alguien que nos explique, ¿no? Porque cuando la vas entendiendo y vas entendiendo los pasajes, significa, a mí me pasó eso. Es como, se te abre como otro mundo, como otra visión, o no sé cómo decir, otro mundo. Entonces, Panorama. ajá, exacto. Sí, Es así, conocer tu religión, te empiezas a enamorar, ¿no? de catolicismo, que catolicismo no es solo ir a misa, ¿no? Es algo más profundo. Ese es mi comentario. sí, y no dudemos que esa inquietud que nos nace por seguir conociendo la palabra de Dios y leyendo la Biblia, leyendo textos bíblicos y todo sobre Dios, no dudemos que es una acción del Espíritu Santo. Aunque no veamos que sea algo así impresionante, que me llené del Espíritu Santo, como nos los quieren hacer ver los hermanos separados, y por eso luego los engañan a algunos. Claro que sí se puede manifestar así de forma impresionante, sí, está bien, pero también se puede manifestar así, Pasivamente, quietecito, quietecito y poco a poco. Sí, y además de que te inspira a hacer algo, ¿no? En este caso te inspira a seguir aprendiendo, a conocer más de la Biblia. Esa acción se la debe uno al Espíritu Santo. Y Diana, he oído que ya ves al padre Luis Toro. Entonces, pues sigue, o sea, hay que ver muchísimos videos, tiene muchísimo material, muchísimos debates, no te acabas el contenido que Ni tiene el padre, termina uno de aprender. y cada vez saca cosas tan nuevas y tan novedosas que pues es que él se pone todo el tiempo del mundo y está muy bien. Entonces nosotros debemos aprovecharnos, como dices tú, de alguien que sabe. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que, por ejemplo, Diego, que yo siento que es el más avanzado de nosotros, a lo mejor, él está continuamente, mira, va a un grupo, va el otro, va al otro. Y él no se queda, no, pues yo ya sé más o menos Biblia. No, él se va a todos los grupos que le da tiempo, él se mete, yo veo que él se mete. Escucha al Padre Toro, escucha a escucha al otro, y solamente así tú vas a ir formando tu espiritualidad, aumentar tu fe, y vas a agarrar criterio propio para ir integrándolo a tu vida, porque eso es lo que buscamos, que todo esto nos vaya golpeando también. A nosotros mismos. A nosotros mismos, y ya después, pues hay que aconsejar a los demás, ¿sí? Con caridad, claro, pero si no aprendemos Biblia, no aprendemos palabra de Dios, no va uno a tener caridad con nadie, porque pues no sabemos tener caridad. Esto se tiene que aprender, ¿sí? Se tiene que aprender a amar y a enseñar. Síguele con el padre Luis Toro y todos los demás que se vayan, los maestros que se vayan adhiriendo, y aquí es un buen taller para venir, ahora sí que compartir todo lo que vayamos aprendiendo y ir agarrando alguna cita.
de las citas que, por ejemplo, con las exposiciones vamos teniendo, hay algunas citas, como le decía la otra vez, ¿a quién le decía? ¿Sabes? A Isabel, Y a a cada Sofi, una, porque siempre cada una agarra uno unas citas cosas que dice uno, bíblicas, ay, sí, no lo sabía. no, esas no las había, no le había puesto atención. Y aquí Entonces, pues aprendemos de todo, sí, de todo. y quien ya sea avanzado, pues que venga y ahora sí que nos comparta lo que está aprendiendo, ¿no? Adelante, Diego. Yo con quien, perdón, rapidito, yo con quien aprendí mucho de la Biblia y entender los pasajes fue con el padre Ernesto María Caro, que tiene una página web que se llama Evangelización Activa. Aprendí muchísimo y eso a mí me enriqueció, fue cuando entendí la profundidad del catolicismo. Niños. Bien, Ernesto María Caro. Sí, el padre Ernesto María Caro y su página se llama Evangelización Activa. Evangelización Activa. Él te explica, por ejemplo, yo entendí qué significaba pobre de espíritu. Él te lo explica, qué es un pobre de espíritu. Yo no sabía qué era eso. Y Ajá. cuando él te explica, dices, wow, o sea, qué ignorante, realmente era ignorante soy, ¿no? De la Biblia, de la riqueza que tiene la palabra de Dios, ¿no? Repite ese nombre, por favor. Sí, es el padre Ernesto María Caro y su página se llama, de hecho también tiene un canal de YouTube, se llama Evangelización Activa. En sus días del domingo, o sea, muy tardadas, 40 minutos, pero explica muchísimas cosas bien interesantes. Bueno, a mí me parece Sí. Sí, gracias, Diana. La comadre Valentina quiere decir algo, ¿verdad? Yo también. Yo nada más decirles que, pues que tenía un tema muy, un poquito extenso, se me olvidó un poquito por la situación de la cirugía de mi hermana, pero igual, ustedes lo explicaron muy bien y lo que hay que hacer es como quien acaba de decir ahorita el compadre Rigo, ir haciendo como más, más frecuente en aprender para poder compartir. Entonces, pues por algo se me pospuso la vez pasada y vean otra vez nuevamente hoy tuve el momento de decir no voy a poder estar ni siquiera para dar un tema, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahorita me acaba de llegar un mensaje que mi hermana está un poquito estable, aún todavía no sale de la situación difícil, pero que está respondiendo al medicamento. Entonces, ya, como quien dice, mis nervios están un poquito más tranquilos porque fui como una retrocarga de información desordenada y al final de cuentas, pues ahorita ya me llega el mensaje y que ya está en terapia intensiva, sí, pero un poco ya mejor. Entonces ya. Gracias a Dios. Sí, hay que hacer oración, siempre oración y todo, y qué bueno, y por eso no te dije, Por hacer por eso sí, tan desordenado, ¿vale? íbamos a decir que diera ¿Perdón? tema otro día, pero no, de una vez para que ya pues, todo lo que se pueda ya compartirlo, es lo que les decimos. Todos tenemos que compartir, incluso algunos, como les digo, tienen más capacidad que otros, ¿sí? Entonces, pues cada quien a su capacidad que aporte, ¿no? Y todos aportamos, cada Claro. una, como Sí. Dios, como el Espíritu Santo nos ilumina y valoramos el esfuerzo de que cada una ponemos y aprendemos de todo, eso es lo bonito. Así es. Ujú. Sí, está muy bien, me parece muy bien este método que están utilizando. Sí. Así entre todos ya, de poquito en poquito, pues ya vamos aprendiendo poquito de todos, porque si también decimos no puedo, no quiero, pues nunca nos vamos a animar, ¿verdad? A hacer un tema o a dar un tema. Y así poco a poco. Sí, vamos Sí. practicando también, vamos Por practicando. ejemplo, De práctica. Sofi, que nos decías la otra vez que habías terminado un curso, pues todo ese curso tú tienes que entonces formularlo, hacer tu síntesis y compartirlo ya con nosotros, porque si no se te va a quedar nada más para ti y pues
ese conocimiento a veces ya después ya no aflora, ya no da más frutos. Entonces eso lo tienes que compartir. Acuérdense que ese conocimiento que nos va dando Dios hay que irlo compartiendo para ir recibiendo más y más y más y más. Entonces, Diego también, a ver, Diego, ¿qué más ibas a decir? Pues no. Bueno, es que este tema es muy extenso, demasiado. Yo tengo un libro, nada más que una buena parte del libro solo habla del primado de Pedro y la iglesia, ¿no? Así es. Pero de mucha, no nada más de Biblia, habla de mucha historia patrística, muchas maneras de comprobar, ¿no? La autoridad que la iglesia ha tenido y pues que siempre ha tenido una jerarquía, ¿no? Recuerden que casi todas las doctrinas protestantes van a tener como su base en desconfiar de la autoridad, ¿no? Tratar de sacar de la ecuación a los hombres. Y tristemente eso se les vuelve en su contra, porque al final ellos enseñan eso y a las personas a las que tú les enseñas que no sigas al hombre, al rato no te siguen a ti porque eres hombre. Y por eso se divide sus iglesias infinitamente, ¿no? Entonces es un arma, pues, de segregar ovejas, ¿no? No es para unir un rebaño, es para segregar ovejas y, y dividir el cuerpo de Cristo. Pero bueno, como parten de la idea de que la iglesia de Cristo no importa y no existe, pues les da lo mismo, ¿no? Que si se van para otro lado, que para acá o para allá. Bueno, aunque en la cuestión monetaria ahí sí les importa, ¿no? Tenerlos ahí todos juntos. Pero, digo, más allá de eso, yo lo que podría aportar de nuevo, que creo no se ha dicho, nada más es ahí en el libro de los números, en el capítulo 13, Dios le ordena a Moisés juntar a 12. Y eso es bien curioso porque eso nos remonta o es figura de que también Jesús, que es un nuevo Moisés, junta a 12. Y en ambos casos los envían. Envía a 12 Jesús, envía a 12 Moisés. Y curiosamente, ahí en el capítulo 13 de Números, en el versículo 16, a uno de los 12 Moisés le cambia el nombre. Se llamaba Oseas y le cambia a Josué. Y es lo mismo que hace Jesús. Y curiosamente, ese tal Josué, que por cierto la raíz del nombre Josué es el mismo significado que de Jesús, que significa Yahvé salva. O sea, significa que después de Moisés viene uno que va a salvar, ¿no? Y la figura es Josué, pero va a venir uno que se va a llamar Jesús. Y ese que le cambia el nombre de Oseas a Josué, después lo deja de líder, ¿no? Líder del rebaño, ahí en Números 27, 16. Y es justamente lo que pasa con Pedro. Jesús le cambia el nombre, le pone piedra y después lo deja a cargo. O sea, en realidad es una historia, un patrón que se repite. Nada más que uno fue en la antigua alianza con Moisés y ahora en la nueva alianza es con el nuevo Moisés, con Jesús. Entonces no nos debe parecer extraño que Jesús haga eso, porque ya lo dijimos, es el mayordomo, ¿no? Pedro. No significa que le regaló la iglesia a Pedro y ya la iglesia es de Pedro, del Papa, no. No, sigue siendo de Cristo. Nada más que debe haber un encargado, porque a los hermanos separados les encanta predicar que va a venir Cristo y su segunda venida, pues claro, el rey cuando se ausentaba iba a volver. ¿Eso qué significa? Que Pedro tiene que estar aquí hasta que vuelva a Cristo, ¿no? Pero tiene que haber un mayordomo, nada más. Sí, se van dando cuenta, nos vamos dando cuenta cómo el Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, Jesús cumple lo que se va anunciando por los profetas o se va anunciando desde el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir, ¿verdad? Entonces sí hay muchas citas, muchas citas que pues se repite ya con Jesús, como la que acabas de decir, ¿ve? Así es, es para complementar, porque esta casi no la utilizamos también, pero fíjense, ya es parte de nuestro repertorio. Sí. O sea, ya podemos armar otro tema paralelo, pero siempre dirigido, por ejemplo, a la iglesia y a la jerarquía, ¿no? Y ya cuando nos toque exponer en cada uno de nuestras iglesias, nuestras parroquias, pues nosotros hay que armar también esa exposición, ¿no? Ya no, ya ponernos a practicar en nosotros ir enseñando a los demás, porque siempre hay alguien que está un poquito atrasito de nosotros, ¿sí? Por menos conocimiento que tengamos, alguien está atrás de nosotros todavía. Todos tenemos algo que enseñar, ¿sí? Todos, todos estamos aprendiendo y siempre aprendemos, incluso hasta el del más pequeño, y nos pasa con nuestros hijos.
aprendemos de nuestros hijos. Así es. Sí, entonces todos, pues esa es la riqueza, aprender de los demás. Y también eso es humildad, ¿no? Ujú. Así Bueno, es. Bueno, pues, pues vamos a hacer la oración. Erika, no, Ah, ¿algo que quieras comentar, Erika? sí, adelante. Que nos haga la oración. Que nos haces la oración, Erika. Sí, claro. Bueno, yo quería decir que muchas gracias a todos por su tiempo, por su compartir. Y bueno, vamos a empezar con la oración. Sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por este día, por permitirnos respirar, sonreír, disfrutar de la familia, de los amigos. Y pues yo por eso doy gracias. No sé si Areli quiera dar gracias por alguien o Diego. Ay, Sí, me gustaría también a mí pedir, ahorita que está aquí con nosotros la comadre Valentina, pedir por su hermana, porque sí estábamos preocupados también, y darle gracias a Dios de que ya hay muy buenas noticias y que siga ayudándonos y ayudando a su hermana para que se recupere, ¿sí? Y ofrecerle a Dios pues este pequeño sufrimiento que han tenido toda la familia, esperando que se recupere y que también pues todas las personas ahorita, nuestros familiares que están enfermitos, que les dé la salud y que les permita acercarse más a nuestro Señor Jesucristo. También, Amén. Padre Dios, te pido en esta noche por el Papa, por sus intenciones, para que tú, Señor, lo ayudes, que tenga siempre ese espíritu de fortaleza y de sabiduría. También por los sacerdotes, por los seminaristas, las vocaciones, por los religiosos y religiosas. Ayúdalos a responder con amor a su vocación. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues gracias, comadre Vale, por tu tema, por iluminarnos en esta noche con tu tema. Gracias, que a pesar de las dificultades, pero mira, ya nos diste tu tema, nos ampliaste el panorama, ¿no? Diana también, Erika, Diego, Sofi, gracias y que pasen muy bonita noche, que descansen. Adiós. Adiós. Gracias, que Hasta descansen. luego. Gracias. Gracias, hasta luego.